Probablemente uno de los peores problemas de nuestros días es el hecho de que no hay una concordancia, estoy hablando del pueblo fiel, del pueblo católico, entre la fe que profesa y la vida que vive, entre eso que dice creer y que lo coloca en un mundo sobrenatural, en otro orden lejano, y aquello que sostiene hasta con opiniones muy duras y que tiene relación directamente con las cosas de este mundo. Esa falta de concordancia lleva a grandísimos problemas cuando se trata de crecer realmente en la vida sobrenatural. El apóstol San Pablo, en el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, en el versículo 5, él dice que tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y es interesante aquello que sostiene este magnífico documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, sobre el ser humano. En su número 22, Gaudium et Spes va a decir que el misterio del hombre solamente puede ser esclarecido a la luz del misterio del Verbo encarnado, de Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que en esta oportunidad quiero que hagamos una reflexión bien seria y que desde ahí tratemos de analizar cómo actuamos nosotros o cómo unimos nosotros nuestra vida de fe y nuestra vida de cada día. Porque si realmente da para pensar que por un lado tenemos vida de fe y por otro lado vida de cada día, quiere decir que la vida de la fe no existe. Vamos a profundizar un poquito en este tema, en este día, en esta reflexión. En el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, en el versículo número 23, luego de ese hecho que es tan maravilloso para nosotros los católicos, la elección del apóstol San Pedro como el primer papa, Jesucristo anuncia su pasión. Cuando anuncia la pasión, naturalmente el movimiento más humano se rebela contra eso, y es entonces que aquel que tenía la palabra, quien era más lanzado, menos introvertido, va a decirle al Señor: Señor, no queremos que te suceda eso, no queremos la cruz para ti. Y Jesucristo, con palabras durísimas, lo va a reprender y le va a decir: quítate de delante, Satanás, versículo 23, porque no piensas como Dios, sino como los hombres, es decir, como la masa, como el común, como los mundanos. Son palabras del mismo Señor y dichas al primer papa, a San Pedro. Quítate de delante, porque eres una tentación, porque no ese es el modo de pensar de Dios. No ese es el modo de pensar del Padre del Cielo. No es así que funciona la realidad, en otras palabras. Tú crees que sabes todo porque entiendes las cosas de lo inmediato, del mundo, del aquí y el ahora, y te has olvidado de que la realidad es más grande, que la realidad no se reduce a este pequeño mundo. La realidad es mucho mayor. La realidad envuelve ese mundo sobrenatural que nos predica continuamente nuestra fe católica. El mundo sin Dios es una cosa que existe, una cosa que no puede ser negada, el mundo sin Dios. Basta salir a las ciudades, basta a veces conversar con una persona de campo y nos encontramos con un mundo sin Dios, donde los criterios, la forma de pensar y de actuar consecuentemente no tienen relación con lo que nos enseñó el Señor en su Santo Evangelio. No tiene relación con el pensamiento de Dios, con la ley de Cristo, con los ideales del Redentor del mundo. Basta salir un poquito y conversar. Pongo algunos ejemplos para que se vea cómo nuestro mundo no es cristiano, ni en su pensamiento, ni en su obrar. Es un mundo que tiene principios
que podemos decirlo sin temor alguno, son propiamente paganos. Y es muy triste que nuestro mundo tenga principios paganos. Un ejemplo, nuestro mundo se ha movido desde hace ya bastante tiempo entre comunismo y liberalismo. Está toda esa mezcla, esa revolución, y sin entrar mucho en detalle, en cosas más inmediatas, y yendo a lo más profundo, lo que está más detrás, tanto comunismo como liberalismo proponen crear un paraíso aquí en este mundo, un paraíso aquí en la tierra. Uno con una táctica, el otro con la otra. Sin embargo, lo que está en el fondo es lo mismo. Por eso se dice que comunismo y liberalismo de alguna manera están emparentados, son familiares, porque es verdad, el modo de proceder puede ser diferente, pero la sangre es la misma. La sangre dice, vamos a construir un paraíso aquí en la tierra, y eso es un error. El paraíso comunista, y aún con todo ese aparato que se puso en juego en el siglo XX y que causó millones de muertos en la injusticia de construir un paraíso imposible, dio como resultado justamente eso, el imposible del paraíso. Y el liberalismo lo mismo, porque ha buscado potenciar la parte material del ser humano, el consumir, el tener, pero eso no es el ser humano. El ser humano es mucho más. El ser humano necesita de mucho más. Y cuando esto se coloca como el supremo valor de la vida, entonces se pierde de vista la realidad. No se puede construir un paraíso aquí en la tierra, ni de un modo ni de otro, porque en el fondo también tenemos que recordar que hay una verdad llamada pecado original. El pecado original nos empuja, nos va tirando para abajo. El pecado original nos inclina al mal. Y eso lo tenemos todo, esa marca está en todos nosotros. Y nos olvidamos de eso. Y entonces, claro, basado en las buenas intenciones, en la necesidad del partido, todos colaborarán, o vamos a confiar en que tanto los que trabajan para otros como los que son jefes, teniendo buena intención y siendo personas de bien, van a alcanzar. Eso es una locura, porque se olvida lo que es en el fondo la naturaleza humana. El ser humano es un ser muy digno y muy noble. Dios se quiso hacer hombre, pero al mismo tiempo está herido, tiene una marca que lo tira para abajo. Es el pecado original. Y cuando uno se abraza demasiado a esto, entonces realmente estoy errando. Estoy errando porque no estoy entendiendo la realidad tal y como ella es. Faltan elementos ahí, falta la trascendencia, falta ese Dios que tiene que influir y que no puede ser un ajeno en la vida social, en la vida del mundo. Y falta también la comprensión de lo que es el ser humano, porque como ya mencionamos, Gaudium et Spes, el misterio del hombre, somos un misterio, solamente se revela a la luz de Jesucristo, el Verbo encarnado. Otro ejemplo que quiero traer para ayudar. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Se habló tanto durante muchísimo tiempo del sufragio universal, que todos pudiesen votar. Y tal vez en un inicio, sí, hombres y mujeres con los mismos derechos, pero hoy ese sufragio universal es entendido como absolutamente todos los seres humanos, sin hacer ninguna distinción, por el hecho ya de tener una edad cronológica, tienen el derecho de ejercer ese deber ciudadano de votar. Pero cuando uno piensa bien, le estamos dando el mismo derecho y la misma dignidad a aquel que es un ladrón, que es un asesino, que se empeña en vivir para sí y con eso ataca la vida social, y aquel que dedicó su vida tal vez al bien, a la caridad o a la política sana. Y en ese sentido, ¿vale lo mismo un profesor que un ladrón? ¿Vale lo mismo? ¿Por qué tienen que tener los mismos derechos ciudadanos? Y ahí se rompe justamente porque cuando no tenemos a Dios, no entendemos lo que es el ser humano, colocamos principios a veces que son durísimos, como esto que estoy mencionando. Lo que yo estoy diciendo es políticamente incorrecto, no se puede negar el derecho ciudadano. ¿Por qué no? Una persona que cometió un delito. Yo
lo pensaría seriamente, no estoy diciendo que haya que hacerlo, pero si la persona es condenada, va a la cárcel, que pierda el derecho a votar. Es un derecho ciudadano que pierde, así como pierde la libertad de andar por las calles. ¿Por qué no? Sería un modo de que voten los mejor pensantes, aquellos que están más sanos, aquellos que de alguna manera saben convivir en sociedad. Pero claro, todo eso que es humano todavía, no se puede lograr si no se tiene a Jesucristo, si no se tiene los criterios de Jesucristo. No se los tiene, y es ese el gran tema en el fondo. Ese mal tan extendido de eliminar a la criatura cuando está en camino. Es terrible, pero ¿cuál es el principio guía ahí? Y pobrecita la madre, un principio sentimental, y se perdió la dignidad del ser humano. El misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Ese es el problema, esa es la realidad de nuestros días, y se podría colocar más ejemplos, y tal vez ejemplos más perfectos que los que yo coloqué, pero yo creo que la idea ya se entendió. Ahora, ¿cómo vamos a la solución? Yo quiero proponer algunas cosas, no muchas. En primer lugar, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es conocer, porque el conocimiento, de alguna manera, da poder. Por eso, conocer quiere decir leer, que es una cosa que no se hace mucho en nuestros días, y por eso hemos hecho esa serie de videos recomendando libros, en nuestro caso sobre el Sagrado Corazón, que pueden hacer mucho bien. Leer, estudiar, es decir, profundizar, no simplemente quedarme con lo que leí así rápidamente, no, profundizar, tratar de entender, sacar conclusiones, formar esquemas. Profundizar es una cosa propia. Es maravillosa esa fábula del padre Leonardo Castellani, que está en su magnífico libro Camperas, que dice así y que responde perfectamente a esta primera propuesta del conocer. Le tuvieron lástima al matungo, que ya no podía con los huesos, y en pago de sus 12 años de tiro, lo soltaron para siempre en un alfalfar florido. El alfalfar era un Edén caballuno, extenso y jugoso, y Matungo no tenía más que hacer que comer a gusto y tumbarse en la sombra a descansar después, mirando estáticamente revolotear sobre el lago verde y morado las mariposas blancas y amarillas. Y sin embargo Matungo no engordó. Era muy viejo ya y tenía los músculos como tientos. Echó panza, sí, una barriga estupenda, pero fuera de allí no aumentó ni un gramo, de suerte que daba al verlo hundido en el pastizal húmedo hasta las rodillas la impresión ridícula de un perfil de caballete sosteniendo una barriga como un odre. Qué raro. No crea. Lo mismo le pasa a mucha gente, al que lee mucho y estudia poco, al que come en grande y no digiere, al que reza y no medita, al que medita y no obra, flacos y barrigones. Primer consejo entonces, estudiar, conocer. En segundo lugar, entrar en la realidad completa, no vivir en una realidad parcializada. Cuando vivimos en el materialismo, en lo mundano, en lo de aquí, en lo de ahora, cuando perdemos lo sobrenatural, entonces no vivimos en la realidad y fuimos hechos para la realidad. El contacto con la realidad es lo que nos da la verdad a nosotros. Y cuando no tenemos ese contacto pleno, vivimos hundidos en el error. Este mundo completo es este mundo con todo el elemento sobrenatural, con ese Creador al que debemos reverenciar, obedecer y servir siempre. Esa es la realidad completa. Y para entrar en eso, en este segundo punto de entrar en la realidad completa, necesitamos de la oración verdaderamente constante y bien hecha, la oración, el recogimiento, mantener nuestra alma atenta a Dios y a las cosas de Dios, el retiro, la capacidad de romper con mi día a día y dedicarme a las cosas sobrenaturales, las cosas del Señor, y se podrían mencionar cosas, elementos semejantes, pero es eso, entrar en la realidad completa es no quedarme solamente en lo mundano acá, por ejemplo, lo que podría pasar con un ejemplo concreto,
la persona que está en el celular viendo cosas del aquí y del ahora. A veces noticias, pero eso no es la realidad completa. Tenemos que ir a lo sobrenatural también, envolver todos los elementos que están en juego. Y en tercer lugar, el último de los consejos que yo voy a dar es el hecho de ser humildes para aceptar que nosotros por momentos tenemos que renunciar a ideas y a principios que tal vez nos guiaron toda la vida. Porque de familia podemos haber mamado principios errados, cosas que obtuvimos de la sociedad o que nos ayudó a sobrevivir. Pero cuando los confrontamos con el Evangelio, nos damos cuenta que el corazón de Cristo no latía y no se movía por esos principios. De ahí que queremos que Cristo reine realmente en la sociedad, en la familia y en nuestros corazones. Lo primero es empezar de abajo, transformar nuestra mentalidad. Filipenses 2:5. Necesitamos tener los mismos sentimientos que Cristo, arder como ardía el corazón de Cristo, latir con las mismas cosas que latía el corazón de Cristo, apasionarnos con las cosas que apasionan al corazón de Jesús. Me parece que la idea es más que clara. Vivimos en una realidad incompleta comúnmente. Necesitamos completar esa realidad por medio de elementos. Yo di 3 consejos y completando esa realidad vamos a vivir una vida también más plena, porque ahí sí vamos a tener la visión de conjunto. Ahí sí vamos a captar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y cómo tenemos que obrar. Creo yo que ustedes están conmigo. Creo yo que piensan de la misma manera. ¿Se les ocurre algún nuevo modo en el cual podemos captar esa realidad completa? No tengan temor de dejarlo aquí en los comentarios y compartan estos videos. Hay muchos católicos en nuestros días que creen que viven bien su vida de fe por el hecho de ir el domingo a la misa, tal vez, o elevar alguna oración, pero han perdido la realidad completa. En cuanto no tengamos eso, ¿cómo nos podemos llamar católicos? ¿No les parece? Dios los bendiga, compartan este video, hagamos el bien juntos y recen por mí.